tenemos al doctor Sebastián López Velázquez, que es miembro de la Academia de Medicina de Caldas. Él es médico general de la Universidad de Caldas, médico internista, médico geriatra de la Universidad de Caldas. Es docente de pregrado y posgrado de la Universidad de Caldas, docente de pregrado de la Universidad de Manizales y es miembro del grupo de investigación en gerontología y geriatría de la Clínica Hospedale en Manizales. Sebastián además es una persona con una cultura muy amplia, no solamente en medicina, sino en otros campos, y él ha sido un gran colaborador de la academia desde hace algunos años. Es un honor para mí, doctor Sebastián, tenerlo como conferencista. Adelante, doctor. Para mí es un honor estar acá. La primera vez que expongo en este salón. Se siente la presión pues de toda la historia y de todos ustedes que están acá. Bueno, como ya me presentaron, yo soy profesor de las universidades. En este momento trabajo en la Clínica Hospedale en el servicio de geriatría que yo coordino allá. Y hoy vamos a hablar de un tema, eh, es un tema que la geriatría es del día a día. ¿Y por qué digo de la geriatría del día a día, aunque podría decir de toda la medicina del día a día? Es porque muchas veces somos nosotros los que estamos a la vanguardia de quitar. Gran parte del día a día del geriatra es retirar medicamentos. Y ese retiro de los medicamentos tienen unos pasos muy importantes, sobre todo entendiendo la relevancia de ciertos medicamentos y también la preocupación que nos generan muchos medicamentos. Como ya sabemos, estamos envejeciendo. Eso, la pirámide poblacional ya no es algo de ciencia ficción de envejecimiento. Miren cómo estábamos en 1990 y si ustedes ven la gráfica de proyección 2020, lo proyectamos al 2030 en el cual la base se va volviendo cada vez más estrecha, llevándonos a que las personas de más de 60 años y sobre todo de 50 años sean cada vez más. ¿Cuáles son las proyecciones que nos siguen? Estos son los estimados de lo que va a ocurrir. Si ustedes ven en el 2050, ya empezamos a tener casi lo mismo que personas más jóvenes, esto a nivel mundial, y se estima que para el 2100 definitivamente los ancianos superen en gran proporción a las personas más jóvenes, lo que lleva esto a decir que todo lo que estamos haciendo ahora tiene que ser pensado en la proyección hacia un envejecimiento poblacional. Por lo tanto, muchas estrategias de la hora se tienen que ir pensando es para el envejecimiento en ese momento. Y esto va de la mano. Recuerden que la gerontología es el estudio del envejecimiento, va de la mano de la gerontología económica, la psicología, la arquitectura, todo lo que está pensado para los cambios que sufren durante el envejecimiento. ¿Qué pasa además con la expectativa de vida? No solo es que sean cada vez más viejos, sino que cada vez vamos a vivir más. Acá simplemente la expectativa de vida que teníamos al nacimiento, miren ustedes en 1900, se tenía de 45 el momento del nacimiento y llegamos a un punto en el 2018 de llegar hasta 82, que es un dato supremamente importante para entender por qué en este momento hay tantos ancianos en el mundo. Y otra de las características muy interesantes que los llevo a ver es esta tabla. Muchas veces en la atención de los pacientes no se percibe la edad tan abrumadoramente grande de los pacientes que estamos atendiendo. Y yo los invito a que cuando estén en los diferentes hospitales o demás, simplemente miren en las tablas las edades que tienen los pacientes que están ahí hospitalizados. Se darán cuenta que la gran mayoría tienen al menos 60 años. Pero acá es para mostrarles que cuando ese paciente o esa persona, porque no estoy hablando solo de enfermos, esa persona cumple 60 años. En este momento, yo podría pensar que puede llegar a cumplir otros 25 en promedio. Entonces, cuando yo proyecto a 20 años a una persona de 60 años, tengo que cambiar el pensamiento. Y eso es lo que nos lleva parte del abordaje geriátrico multidimensional y, por supuesto, de la polifarmacia. Llegamos a gráficas que no sé por qué ahí no se ven bien, pero este es el índice de envejecimiento de Colombia en la penúltima actualización donde el eje cafetero son los sitios donde hay más índice de envejecimiento. Básicamente hay más personas mayores de 60, que si bien tiene un gran componente, sobre todo Manizales de personas jóvenes, cada vez hay personas mayores. Y esta es una imagen muy diciente que se publicó recientemente
en el que cuando nosotros vemos esta gráfica que dejaremos de ser un país joven, la verdad es que nosotros lo venimos viendo desde hace rato. Eso no necesariamente es malo. Eso implica cambios en el entendimiento no solo de la enfermedad, sino de la sociedad. Pero lo que ustedes ven acá es que al parecer va a ocurrir un punto de quiebre muy pronto. Y ese punto de quiebre muy pronto va a obligar a que tengamos que cambiar las perspectivas también políticas para entender la enfermedad. Una cosa muy importante sobre el momento en el que se envejece. No existe un punto biológico de envejecimiento. No hay un momento en el que digamos de aquí para allá está viejo. Es más fácil decir cuando alguien está viejo porque tiene más años, es muy sencillo. Decir el niño de 5 años es más viejo que el de 2. Pero cuando hablamos de envejecimiento en sí mismo, no es fácil trazar la línea. Para nosotros no es que alguien se acueste de 59, se despierte de 60 y por eso ya está viejo. Y por eso esos límites respecto a la biología se nos hacen difíciles a los geriatras muchas veces. Todos hemos tenido personas de 60 años que están gravemente enfermas y personas de 100 años que parece que no tuvieran nada. Definitivamente la edad cronológica es un grave error como un método para discernir. Muy bien. Entramos entonces un poco hacia la importancia de la geriatría y estas son las recomendaciones mundiales sobre la educación en geriatría. Van de la mano de la 5M, que va de la mente, de la multimorbilidad, el último que es uno muy importante del Mattermost y es lo que más le importa a los pacientes para tener en consideración que nada de esto es si no se hace con la persona mayor y la movilidad, que de esto sí hemos hablado un montón, no solo acá, sino en diferentes espacios. Hoy nos vamos a centrar específicamente en los medicamentos. ¿Por qué los medicamentos? Pues porque es una de la tecnología de punta que más al alcance tenemos todos en nuestro arsenal médico. No hay nada por encima. Entonces pensamos, imágenes, PET scan, la cantidad de medicamentos que formulamos supera infinitamente las veces de PET scan que vamos a realizar. Y cada medicamento que estamos enviando requiere un proceso tecnológico muy avanzado, muy bien. Pero entonces cuando hablamos de polifarmacia, específicamente hablando de múltiples componentes que pueden alterar a un ser humano, pues nos vemos con una entidad que no es nueva. Resulta que este que ustedes ven acá, Mitrídates, el famoso rey del Ponto, él hizo el famoso Confectio Mitrídates, que era lo que posteriormente se conoció como la teriaca, que tenía unos componentes que entre comillas eran muy simples. Hojas que generalmente no pasaban de 20, algunas nueces y otros componentes que en general, en cuanto a componentes, no superaba los 5. Pero después llegó Demócrates, que fue uno de los médicos de Nerón, y tomó y lo transformó en lo que se conoció como el Confectio Damócrates. Y resulta que el Confectio Damócrates era una entidad que ya posteriormente se volvió la teriaca, que tenía más de 80 componentes. Y al volverse una cantidad de componentes en una sola, empezó a volverse de masiva utilización, al punto que cada médico eminente de la historia tenía casi que su propia fórmula para hacer la teríaca y muchos de los emperadores tenían su propio productor de la teríaca. Esto se volvió a nivel histórico una de las fuentes, digamos, de manejo más ampliamente utilizadas. Recordemos, pasó de algo que eran muy pocos componentes a más de 80. Y luego de eso se volvió tan popular que esto es una pintura, esto es hecho a mano, un dibujo, perdón, en el que estamos viendo solo una de las fábricas que estaba en Bolonia. Como ven, tenía todo un proceso en el que se volvía casi un ritual, porque eran grandes productoras italianas de teríaca con una fórmula especial que hacía como que fuera única de ese entonces. Pero cuando uno se va a mirar los grandes recorridos de la farmacopea, tenían una cantidad enorme de compuestos, asociando que cada compuesto, entendiendo que cada compuesto le sumaba alguna cosa positiva para la atención de la salud. Y en ese momento entonces se sintió que la teríaca era como este gran coloso, pintado, parecer por uno de los alumnos y supervisado por Francisco de Goya, en el cual representaba a España pues como imponente sobre los Pirineos durante la ocupación francesa de Bonaparte. Se sintieron intocable por siglos la teríaca. Resulta que únicamente
empezamos a tener estas dificultades en cuanto a la utilidad de manera tardía, pero ya encontramos en Plinio, tenemos a Plinio, que Plinio en su Historia Naturalis, lo que dice es, miren, la teríaca termina siendo una ostentación de habilidad técnica con una publicidad jactante del conocimiento, haciendo haciendo énfasis en que cuando se juntaba todo esto y se vendía como una forma milagrosa de curación, lo que estábamos ofreciendo era más jactarnos de un saber que no conocíamos. Y ese fue progresando. Miren, en 1601, un decano de la medicina de París muy interesante dice que la reputación es ineficaz e infundada. Miren, desde el momento en que empezamos a hablar con Goy y llegamos a 1700 cuando vemos que estos otros remedios que se juntan en lugar de hacerse, haciendo énfasis en que recoger todo en una sola cosa, tal vez no era lo mejor, hacía más daños que bien, y una parte muy importante sobre la tradición médica que les contaré al final de la exposición, y es que solo Dios sabe por qué las historias falsas sobre estos remedios han llegado a casi todo el mundo. Empezó entonces esta discusión sobre juntar componentes de manera masiva para tratar la salud, hasta que llegó este libro muy interesante, es un folleto de 20 páginas, está gratis en la red. Y resulta que en este libro, 1745, fue la antiteríaca. Y él dice, vea, eso es un mero revoltijo y un trabajo de azar sin pasos, órdenes y un propósito, aduciendo que cuando se hacen las cosas de manera, eh, entre comillas, irracional, bajo un proceso en el cual no se conocen no solo los componentes que se están poniendo, sino que cuando se combinan estos componentes, no sé si en verdad es beneficioso, así separados lo sean, puede ser muy peligroso. Y dice él que tal vez en este momento de la historia en el que ellos estaban hablando, en el que esta liberación del pensamiento y de la revolución de muchas de las otras ciencias, era el momento de acabar con lo que él llamaba una fábula que terminaba siendo la teríaca. Y empezó entonces un gran problema en el cual los boticarios ya tenían que generar sus propios productos, no necesariamente basándose en la teriaca, pero podían tenerlo tratando de que todo lo que estaba recogido separar. Y esa separación nos llevó a cosas muy interesantes a nivel histórico que aún existen. Y este dibujo, por ejemplo, nos muestra un paciente que está con dolor, que le están ofreciendo uno de los brebajes que es para el malestar y uno de estos que está marcado es el para el dolor, ¿sí? Haciendo alusión a que existía cada frasco para cada síntoma. Y actualmente, lastimosamente, se ve, y es que muchos pacientes tienen dolor en el cuello, en la cabeza, en la rodilla, y un dolor neuropático y tienen 8 medicamentos analgésicos, simplemente porque existe un medicamento para cada síntoma, como si lo estuviéramos viendo en esta época. Pero ahí no termina todo, se vuelve mucho más complejo. Este es muy, muy diciente. Resulta que esta obra, este es el paciente, y la obra representa que el paciente está esperando que los demás médicos digamos cuál es el que a nosotros nos parece mejor opción terapéutica, pero el paciente sigue sufriendo en la mitad. Y esa discordancia entre la producción de diferentes sustancias que podían o no ayudar a la salud desde un componente individual hacía que la terapéutica se volviera difícil de volver homogénea. Y como se vuelve difícil de volver homogénea, llegamos a un punto de las preferencias. Y el problema de las preferencias termina siendo que se vuelven arbitrarias en algún momento. Y esta obra es muy bonita también porque nos lleva a esta otra. Y es que si ustedes ven, puede existir esto, pudo ser tranquilamente un frasco de teríaca. Si lo separamos todo y le damos lo que era un frasco de teríaca, en verdad cada uno por separado es mejor, porque todo esto se puede tomar esta persona, solo que los degusta como si fuera un vino, que es lo que hace alusión a esta obra, como si fuera un vino en el cual se prueba la textura para decidir cuál es el mejor y el que más le conviene. Entonces vemos que es una dificultad que no es nueva. El hecho de juntar muchas cosas no es nuevo. Y esto es a través de inteligencia artificial, pero es una imagen de una farmacia moderna usual, en el cual, de nuevo, si ustedes comparan esto
con esto, la diferencia es la presentación y que están ordenadas, pero resulta llenos de mil cosas. Y ahí es donde empezamos a jugar, a decir, en verdad el avance científico de los medicamentos es bueno, sin lugar a dudas. Ya veremos unos casos en particular. Ha permitido hacer cosas maravillosas, pero en verdad juntar todo, como lo hacíamos con la teriaca, es mejor. O en verdad separarlos y dar cada uno, así demos los 80 es mejor. Ahí es donde empezamos a jugar con la polifarmacia. Y resulta entonces que este concepto de polifarmacia ha venido definiéndose de manera muy diversa, porque no es sencillo yo saber qué considero polifarmacia. Un ejemplo muy sencillo. Tengo un paciente hospitalizado, ese paciente hospitalizado, estamos en el contexto de una insuficiencia cardíaca, le doy alta y al alta sale con 3 o 4 medicamentos que probablemente se le puedan suspender a los 3 meses. Si yo lo suspendo a los 3 meses, el paciente tuvo polifarmacia o no contó por esa temporalidad. O un paciente que está en manejo con inhibidor de bomba de protones que se lo mantienen por 6 meses, eso tirándole bajito, 6 meses, ese medicamento por sí mismo, más cualquier otro analgésico, ya sería polifarmacia. Y empezamos a tener dificultades conceptuales y a tratar de definir esto de dos formas. Tradicionalmente, hablábamos de la polifarmacia en cuanto a un número total de medicamentos en un espacio de tiempo. Quiere decir, usted toma al menos 5 compuestos farmacológicos en un periodo mayor a 6 meses. Como ven, el gran problema termina siendo que yo delimitar un tiempo y un número de medicamentos se puede hacer riesgoso, porque estoy cogiendo pacientes que pueden haber tenido una enfermedad muy grave en ese momento. ¿Y cuál es el otro problema? Que si un paciente tiene diabetes, hipertensión y artritis reumatoidea, lo más probable es que tenga al menos 5 medicamentos para controlar sus enfermedades. Entonces, en verdad está mal que tenga 5 medicamentos. Y empezamos con un nuevo concepto que se llama la polifarmacia adecuada. Esa la veremos un poco más adelante. Pero entonces, ¿con qué nos quedamos? Que a grandes rasgos, las definiciones que más utilizamos son las de polifarmacia persistente, tener al menos 5 medicamentos por 6 meses, y la polifarmacia excesiva cuando hay al menos 10 medicamentos. En este momento de la historia, casi nunca hay alguna indicación para que una persona tenga al menos 10 medicamentos. Pueden tenerse menos, pero 10 es casi imposible por las interacciones y por las indicaciones de los medicamentos. ¿Pero qué tenemos entonces? Tenemos una persona adulta que muchos de los medicamentos se están dando es para prevenir cosas más adelante. No, un ejemplo sencillo, abordaje de riesgo cardiovascular, manejo de la hipertensión, que yo estoy tratando de prevenir complicaciones que van a ocurrir más adelante en la vida. Resulta que pasa el tiempo y envejecemos. Y ese proceso de envejecimiento va lleno de cambios, no solo en las enfermedades, en el transcurso de las enfermedades, paciente con diabetes que va, su historia de la diabetes va corriendo al igual que la hipertensión, sino que su cuerpo sufre cambios que hacen que la respuesta tanto a las enfermedades como a los estresores como a los medicamentos va cambiando. Y esa respuesta, si nosotros no la consideramos, pensamos que la persona que está acá tiene que ser así. Y eso es un error. Comparar una persona anciana con un adulto, estamos hablando en promedio de 20 años de diferencia. Es como yo comparar un adolescente con un recién nacido. La diferencia es abismal. Compararlos es un gran peligro. ¿Y qué pasa entonces cuando envejecemos? Que hemos tenido un largo recorrido en el tiempo para enfermarnos más, para aliviarnos, para caernos, para aumentar cosas, que cuando llegamos a este momento, pues entonces ya no es tan sencillo como acá y empiezan a tener relevancia otras cosas. Otras cosas como qué, como que la cantidad de pacientes que tienen polifarmacia, entendida por los criterios que les conté, en los análisis más grandes, alcanzan hasta un tercio de la población. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 1 de cada 3 personas que están tomando al menos 5 medicamentos. Pero el hecho de tomar tantos medicamentos en verdad sí es peligroso. Miremos un poco de estadísticas colombianas, este de Bogotá. Precisamente lo traje porque discrimina hasta edades muy avanzadas, ¿sí? Y si ustedes ven en hombres y en mujeres, en hombres de 90 o más años, 80,
a 84, y mujeres en este lapso, en este rango de edades, fueron los que tenían al menos en ese momento del estudio 4 o 3 medicamentos en una persona que tiene más de 90 años. Entonces, la percepción de que estoy previniendo algo hacia el futuro se pierde. ¿Por qué? Porque si yo tengo 95 años, yo no le estoy previniendo un infarto en 15 años, porque lo más probable es que fallezca antes de que le dé ese infarto que le estoy previniendo. Porque cuando yo inicio medicamentos para la diabetes, los estudios mostraron que los beneficios empezaban a ver en reducción de hemoglobina glicada a los 5 años. ¿Qué quiere decir? Que si no pensamos diferente a los ancianos, estamos cometiendo graves errores. Y vamos entonces a ver cuáles son esos desenlaces adversos. Miren, cuando estaba preparando esta conferencia en el mundo de la geriatría, nosotros tenemos 1500 o tal vez más artículos sobre las complicaciones de la polifarmacia en cada rama. Caídas, movilidad, visión, audición, cognitivos, lo que quieran. Pero era demasiado dispendioso y explicar cada estudio, por lo tanto traje este metaanálisis que me parece muy diciente y se los voy a contar. Este fue un metaanálisis de revisiones y lo que hacen es reunir muchos estudios. Lo que ustedes ven, no se ve tan claro acá en esta pantalla, pero lo que ustedes ven en este color son estudios que no tienen una calidad metodológica tan fuerte. Y los que vemos en este otro color son que sí. Cuando ustedes empiezan a ver las diferentes reacciones adversas de los medicamentos, el hecho de tener polifarmacia, vamos a ver que en general la gran mayoría tiene una asociación positiva en el sentido de entre más medicamentos es más fácil que desarrollen esto. Y aquí hay entidades que son muy interesantes que nosotros vemos con mucha frecuencia y que se ven con mucha frecuencia en un momento clínico. Si ustedes ven la depresión, la declinación funcional, que son de las cosas que se presentan, pero hay otros que normalmente se pasan por alto, los trastornos endocrinos, por ejemplo, los trastornos geniturinarios y la malnutrición. De nuevo, recuerden, la mortalidad siempre está aumentada por polifarmacia. Esto pensándolo exclusivamente en cuanto a ciertos síndromes y enfermedades que se pueden presentar, pero no es exclusivamente. Resulta que entre más medicamentos tenga una persona, es más probable que se desarrollen problemas asociados al medicamento, específicamente reacciones directas del mismo. Tenemos interacciones de los medicamentos, discrepancias, que es muy importante, y aquí hay una cosa que siempre vemos, porque esto es casi que decir siempre, y son errores de medicación. Y estos errores de medicación son, voy a poner el ejemplo de la vida real, una paciente de 70 y algo de años que tenía una caja porque estaba tomando 13 medicamentos, pero ella no aprendió a leer. Y entonces, cuando le entregaban los medicamentos, ella aprendió a discriminarlos a través del tamaño. Pero resulta, y el tamaño y el color. Pero resulta que en el lugar de se los entregaban, cambiaron el distribuidor, entonces cambiaron los colores y el color. Entonces la señora los acomodó, pues como le pareció que debía ser, y la conocí fue porque hizo una hipotensión dramática, que se tomó 6 antihipertensivos de una sola, confundiéndolos con el resto de los medicamentos, y estuvo en la unidad de cuidado intensivo. Esto pasa mucho, es muy frecuente. Personas con alto nivel educativo igual se pueden confundir con facilidad, porque es que son demasiados medicamentos para tener presentes. Y lo otro, en cuanto a de unas complicaciones intrahospitalarias, que esto es muy importante tenerlo presente. Siempre, entre más medicamentos tengan, más vuelven a urgencias. Entre más medicamentos tengan, más dura la estancia hospitalaria. Entre más medicamentos tengan, aquí hay una cosa muy interesante y es el número de prescriptores. Casi siempre cuando un anciano tiene al menos 5 medicamentos, ya está estudiado, lo están viendo al menos 3 especialidades. ¿Y cuál es el problema? Que cada especialidad le suma al que a él le parece, sin importar lo del otro. Y ahí es un grave problema porque siempre se va a ir sumando. ¿Sí? Y una de las cosas bien interesantes para nosotros dentro del mundo de la geriatría son pacientes que están en una institución, un hogar de ancianos, que son llevados al hospital de una manera no planeada, de una manera muy significativa, sobre todo en pacientes que tienen deterioro cognitivo. Entonces ya vimos que la polifarmacia sí es mala, aumenta el riesgo de todo. Y por lo tanto es algo que tenemos que tener muy presentes porque si ya sabemos que aumenta mortalidad, pues estamos dando muchos medicamentos tratando de evitar que eso ocurra.
pero el solo hecho de sumar medicamentos puede empeorar. Y por eso no puede ser simplemente mandar la teriaca. Tenemos que conocer qué es lo que estamos enviando. Esta tabla es muy bonita, es porque los muestra la consulta a los servicios de urgencias por reacciones adversas a los diferentes medicamentos que se utilizan en la persona mayor en el contexto de polifarmacia. Y si ustedes se ponen a ver, son medicamentos que normalmente usamos. ¿Cuál es el problema? Que van juntos con muchas otras cosas. ¿Y cuál es el otro problema? Que no hacemos educación sobre lo que les puede pasar. Porque hay unos efectos que pueden ocurrir que uno sabe que le pueden ocurrir y le explica al paciente. Y el paciente consulta, pero ya no se estresa tanto porque sabe que el médico le explicó. Tiene la confianza en que su médico sabe lo que está haciendo. Pero cuando está tomando 10 medicamentos, ¿cómo sé yo que de todas estas cosas fue por un medicamento? Imposible. Imposible. Y estos son los porcentajes de visitas asociadas a las reacciones de estos pacientes ancianos a urgencias. Muy bien. Pero ¿qué pasa entonces? Sabemos que el número puede no definirnos la utilidad y que si nos paramos por el número exclusivamente, vamos a tener un problema gravísimo. Y ese problema gravísimo es, entre más medicamentos, les va peor. Pero yo les pongo la contraparte. Pues es que si un paciente necesita varios medicamentos es porque tal vez está más enfermo. Y si está más enfermo es probable que le pasen cosas más graves, que no necesariamente estén asociados a los medicamentos. Y por eso surgió el concepto de un abordaje más cualitativo de la polifarmacia, en el sentido de decir, mire, uno puede tener medicamentos, muchos, pero siempre en los cuales están, a pesar de las múltiples eh, condiciones y las interacciones, siempre están pensadas en pro de la salud y se entienden sus interacciones de una manera tan profunda que podemos prescribirlos con seguridad. O el beneficio es tan abrumador que mantenemos la polifarmacia a pesar de sus riesgos. Y le queda a uno en la cabeza, ¿será que sí es posible una polifarmacia adecuada? Tenemos estos criterios, tal vez son los más famosos, los otros son los Stop Start, estos son los famosos criterios BIRS, que tuvo la última actualización el año pasado, en el que saca la asociación, esta es la Asociación Americana de Geriatría, los Stop Start son de la española, y lo que hacen es decir, mire, vamos a sacar 5 grupos. Medicamentos potencialmente inapropiados en personas con ciertas enfermedades, que deben usarse con precaución, interacciones y ajuste renal. Y dividen estos 5 grupos los medicamentos que en la persona mayor tienen evidencia que pueden generar más daño que beneficio, acorde a estas categorías. Y les traigo 2, específicamente porque son de los que más frecuente vemos formulados, y son los antihistamínicos. Los antihistamínicos son de los medicamentos que son potencialmente inapropiados y que básicamente se deberían evitar. ¿Por qué? Porque su efecto anticolinérgico tiene un profundo efecto sobre la función cognitiva, aumenta el riesgo de caídas y produce delirium. A los estudiantes que rotan conmigo y a los pacientes, cuando tengo que poner un antihistamínico por cualquier diagnóstico, sobre todo intrahospitalario, yo casi que le digo al paciente y a los familiares, mire, yo le voy a poner esto, pero a usted le va a pasar que va a entrar en un delirium. Muy rara vez no lo hacen, pero se prescriben con mucha facilidad. Y ya ven que la persona mayor es distinta a la persona adulta en la cual generalmente no ocurre esto. Y otro de los que les traje aquí, que se volvió muy popular, son estos inductores del sueño, como la sopiclona del solpidem, que en personas mayores están contraindicados. Tienen las mismas reacciones adversas que las benzodiazepinas. Entonces, esta es una de las tablas de potencialmente inapropiados en los cuales la recomendación es evítelo. Muy bien. Tenemos otras en las que lo que tenemos que evaluar, miren que tenemos unas situaciones específicas para utilizarlos, ¿sí? Y como ustedes ven aquí, estamos en el contexto de un delirium. Traje delirium porque es tal vez el síndrome geriátrico más frecuente. Y dentro de estos, miren los anticolinérgicos, benzodiazepinas, corticosteroides, de nuevo los antihistamínicos y de nuevo los agonistas y los opioides. Entonces miren que le dicen a uno, hay medicamentos que ya sabemos que pueden ser más dañinos. Estos hay que sacarlos de la teríaca. Estos podemos, en un contexto específico, ser más peligrosos que en otros contextos. Y por eso no utilizarlos de manera abierta. Pero entonces vuelve y juega. ¿En verdad puede existir una polifarmacia adecuada? Y resulta que
cuando empezamos a cambiar los paradigmas en la historia de la humanidad, en geriatría no es la excepción, resulta muy parecido a esto. Esto es el calendario, el sistema solar tolemaico, y esto fue el que propuso Copérnico, que recuerden pues la revolución de los cuerpos celestes marcó la historia de la humanidad. Recuerden que este mismo año se publicó el Humanis Corporis Fabrica, que hizo un cambio en el macrocosmos y el microcosmos en un mismo año. Y siempre que hay un cambio, tiene que haber algo de lo que estaba que queda en lo nuevo. Nunca, es imposible que no quede nada. Todas las invasiones siempre han impuesto una nueva cultura, pero símbolos culturales quedan. Es imposible partir de cero. Y entonces nos dimos cuenta que este cambio tan dramático que teníamos que hacer en la concepción de la polifarmacia estaba derivada de nuevo en estudio. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que ese proceso de envejecimiento estaba llevando a que las enfermedades crónicas más frecuentes empezaran a ocurrir casi que exclusivamente en el anciano. Y empezamos a ver que la insuficiencia cardíaca es casi que exclusiva del anciano. Hipertensión arterial y sus complicaciones, casi que exclusiva del anciano. Gran cantidad de cánceres, casi que exclusivos del anciano. Y entonces, como empezamos a volvernos una población tan vieja, pues empezamos a tener estudios muy interesantes sobre los beneficios. Aquí les traigo esto para mostrarles datos muy preocupantes. Este artículo es muy bonito para los residentes, publicado desde el 99 hasta el 2018, con cómo le iba a los pacientes con la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia. Les muestro que la utilización de estos diferentes medicamentos, desde el 99 hasta el 2018, miren que hay unos que están en aumento. Ya en este momento los ISGLT2 y los agonistas de la GLP-1 están pues mucho más, la gráfica tal vez se dispare porque son los que más usamos por sus beneficios, pero miren que hay unos que siempre estaban al menos de algún medicamento. 82.7% de los pacientes utilizaban algún medicamento. Y de nuevo, si ustedes ven para la presión arterial, es menor, 73%, ¿sí? De nuevo, miren la cantidad de medicamentos que estamos ahí. ¿Qué pasa entonces? Que cuando vemos los números de medicamentos que están utilizando, en este caso, el rojo es el menos 3 medicamentos para su condición. Miren que los pacientes que estaban en metas, pongámosle acá en metas, menor a 7, el 8.5 tomaba al menos 3 medicamentos para la diabetes. Y la gran mayoría tomaba un medicamento, pero no alcanzaba a ser la mitad. Y si nos vamos a la hipertensión arterial pasa exactamente lo mismo, pero con un problema. Esto son los que están en meta, pero quiero mostrarles cuántos en verdad estaban en metas. 75% de los pacientes tenían una hemoglobina glicada en metas, perdón, el 50% tenían una hemoglobina glicada en metas, el 47% de los hipertensos tenían la hemoglobina, la presión arterial en metas y el 22% tenían todo en metas. Por lo tanto, estamos utilizando una gran cantidad de medicamentos sin llegar a las metas, que solo estamos contando cuántos pacientes de los que ustedes escuchan o ven tienen hipertensión y diabetes. Cantidades, ¿no? Entonces, si ya sabemos que esto es así y que llevarlos a metas puede ser tan complejo con los medicamentos, llegamos a un punto en el que tenemos que ver los medicamentos como una decisión importantísima cuando estamos frente al paciente. No solo por las reacciones, no solo por el beneficio, sino porque esto nuevo que le estoy dando, ¿qué me le hace a los otros que ya está tomando? Y empezamos a tener estudios muy dicientes sobre la combinación. Este estudio es fundamental también para los residentes. Este fue un estudio que cambió la historia de la cardiología, en el que nos dijo, ve, hay 4 grupos de medicamentos que entendemos que actúan de esta manera en todo el eje renina, angiotensina, aldosterona, y que al actuar de esta manera, cuando yo los utilizo, a medida que voy sumando los medicamentos, reduzco la mortalidad al año de una manera dramática. Y por eso en este momento, una persona con una insuficiencia cardíaca, con una fracción de eyección reducida, que no tenga estos 4 medicamentos, está maltratado. Recuerden, 4 medicamentos solo para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Con una, está claro que reduce la mortalidad. Nos vamos entonces a que en este contexto de insuficiencia cardíaca que es tan frecuente, ya tenemos esto. Qué pena con ustedes. Y este es el algoritmo del manejo de la diabetes mellitus tipo 2 en las últimas guías ADA de este año,
que como ustedes ven, tenemos una gran cantidad de medicamentos que se han ido incluyendo para ajuste acorde a las características del paciente, en el cual uno puede tener hasta 3 o 4 medicamentos en combinación para el control de la diabetes, sin contar las insulinas. Yo puedo tener al paciente con metformina, la puedo tener al paciente con empagliflozina, que es un SGLT2 que también se comparte con la insuficiencia cardíaca, puedo tener al paciente con un análogo de la GLP-1, como semaglutida, y puedo tenerlo con insulinas para el control de su diabetes, más el resto de los medicamentos. ¿Por qué el resto de los medicamentos? Porque este estudio se lo recomiendo a los residentes también. Ahí no se ve lo que estoy marcando, pero lo que muestra estos medicamentos es cómo todos los medicamentos para tratar la diabetes, cuánto disminuyen la hemoglobina glicada. Y resulta que si un paciente de entrada tiene, pongámosle un ejemplo, la meta de estos pacientes alrededor de 7, pongámoslo en 7, y está en 8.5, yo sé que solo con la metformina dosis tope nunca llega a 7. Necesito darle al menos 2 medicamentos. Y ya empecé a contar más y más medicamentos con una demostración clara de que sirven, que efectivamente reducen desenlaces y mejoran la mortalidad. Y este es el de la hipertensión arterial, en el cual usted puede llevar a los pacientes hasta triple terapia, llegado el caso, la gran mayoría con doble terapia es suficiente, pero inclusive se recomienda usted arrancar con 2 medicamentos para la hipertensión. Y llegamos a tablas de esta en las que tenemos píldoras, en las que se reúnen gran cantidades de medicamentos en una sola. De nuevo, separamos la teríaca y estamos volviéndola a juntar con medicamentos que tenemos demostrado su beneficio, pero que todos juntos se vuelven un problema, porque la cantidad de pacientes con diabetes, hipertensión e insuficiencia cardíaca es gigante. Entonces ya de entrada, yo sé que este paciente tiene al menos 5 medicamentos y que esos 5 medicamentos probablemente le disminuyan la mortalidad. Y ya vemos entonces que el número no es una fuente confiable para ver esto, sino que nos toca es ponernos y revisar. ¿Y en qué consiste ese revisar? En hacer consciente la formulación. Pero además de hacer consciente la formulación, es hacer consciente la desprescripción. Porque ya les voy a mostrar y a contar cómo lo hacemos, pero también los riesgos que esto tiene. Este es un estudio que hicimos acá. Este estudio lo publicó Edison Pineda, uno de mis compañeros de residencia, que él se enfocó mucho en esto de la polifarmacia potencialmente inapropiada y no potencialmente inapropiada en el estudio IMIAS, que él lo hizo a través de los criterios BIRS, que fue los que les mostré y les hizo un seguimiento. ¿Y qué encontró él? Que se mantenían en ciertas características de medicamentos potencialmente inapropiados, que si ustedes ven, a medida que iban pasando los años, de nuevo se mantenían estables, pero lo que iba aumentando era que tuvieran al menos uno. Entonces uno dice que un paciente anciano tenga un medicamento potencialmente inapropiado no suena tan grave, pero resulta que ese medicamento potencialmente inapropiado puede generar una cosa que se llama la cascada de la prescripción, de las cosas que más le tenemos cuidado nosotros los geriatras, y es, un medicamento puede generar una reacción adversa, y para esa reacción adversa se da un medicamento para tratar la reacción adversa, y se vuelve una cascada de la prescripción. El ejemplo más frecuente que damos son pacientes que les damos amlodipino para el tratamiento de la hipertensión arterial, hacen edema de miembros inferiores, les mandan furosemida para el edema de los miembros inferiores, luego los pacientes hacen una lesión renal aguda prerrenal por la furosemida y deriva en una gran cantidad de cosas por el hecho de juntar medicamentos. Entonces, para nosotros, el hecho de tener un medicamento potencialmente inapropiado, si no se hace una vigilancia adecuada, es peligrosísimo, peligrosísimo, porque un medicamento, lo decían también para Celso, perdón, en la diferencia termina siendo la dosis entre un medicamento y un veneno. Y por eso un solo medicamento puede ser la catástrofe en una persona mayor y que si nosotros no nos sentamos a analizarlo con delicadeza y contendiendo la gravedad de esto, terminamos como esto. Y es un ciego guiando a otro. ¿Y cuál es el problema de la parábola del ciego guiando a otro? Que si solo nos vamos por guías, todos los ancianos tendrían que tener 9 o 10 medicamentos. Por eso las personas mayores son un núcleo tan especial en el cual los análisis tienen que ir por fuera del componente médico. Por fuera del componente médico es que nuestra población son personas muy mayores que viven en zona muy distante en el que las guías no están hechos para ellos.
Son pacientes en los que juntarles todo esto puede ser muy peligroso. Y son pacientes en los que su contexto, si no analizamos dentro de una valoración geriátrica multidimensional, puede ser un medicamento catastrófico, no solo para esa persona, sino para su entorno. Puede generar problemas económicos gravísimos o puede generar una disrupción familiar por un medicamento. Pensaría uno que es increíble, pero de verdad que no. Nuestra población anciana es muy vulnerable. ¿Qué hacemos entonces? Lo primero, educar. Y esa es una de las cosas grandes que queremos que se queden en los estudiantes cuando pasan por geriatría. A mí los estudiantes de la Manizales que están rotando en geriatría y los de la de Calda y los residentes, y es que siempre que se formule un medicamento hay que saber qué está haciendo. Yo estoy dando este medicamento porque la guía dice, eso no es suficiente para nadie, pero menos para un anciano, porque yo tengo que saber qué le estoy haciendo para poder saber cuáles pueden ser las posibles reacciones. Y si yo sé qué le estoy dando, puedo entender las posibles interacciones y hace la formulación mucho más consciente. Y hacer consciente la formulación es lo que más ha demostrado reducir la cantidad de polifarmacia y hacer una desprescripción adecuada. Entonces, lo primero es educar. Una de las principales barreras que siempre están en todos los estudios es la falta de tiempo, pero la contraparte de esto es, si usted formula estrictamente lo que se necesita, le va a sobrar tiempo. Y lo otro es que se pierde la comunicación, tanto entre los médicos como entre el paciente y el médico. Hay un libro muy bueno, todos los estudiantes se los pongo a leer un montón de veces. Les leo un capítulo muy interesante y lo dejé en la fotocopiadora por si alguien lo quiere sacar, que es el libro de diagnóstico de Lisa Sanders, muy conocido. Es un libro espectacular, todos los médicos deberíamos leerlo porque habla sobre, a pesar de los grandes adelantos clínicos, cómo la semiología y sobre todo el diálogo eh, termina siendo la herramienta más poderosa que tenemos. Y también un libro que se llama Medicina Narrativa, también de una internista en el que les muestra que tenemos que volver a una medicina que teje historias y no simplemente que es un interrogatorio de sí o no, porque cuando se teje la historia es que conocemos el otro. Cuando hacemos sí o no, conocemos es una enfermedad. Y entonces, ¿qué hacemos cuando pasa con esta comunicación? Que si simplemente nos centramos en preguntar sí o no, lo está tomando sí o no, y nada más, tienen 5 medicamentos al menos que no saben para qué son. ¿Y esto por qué lo está tomando? No, el médico me lo mandó. Pero recuerden que si no tenemos esa comunicación, pues el paciente no va a tener adherencia si no sabe para qué es. Y mucho menos que llega un paciente con 8 medicamentos y uno dice, bueno, ¿esto para qué se lo habrá mandado? Puede que tuviera una indicación muy clara. Pero si no hay esa comunicación o si no está escrito, pues no tiene cómo saberlo. Y puede que sea un medicamento potencialmente inapropiado que nosotros le retiremos. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Pues miren, las oportunidades de desprescripción. Eso para nosotros es cada que usted vea a un paciente. Esa es su mejor oportunidad de desprescripción. La otra es revisar. Y es una cosa muy interesante que siempre hacemos tratamos de hacer en la ronda del servicio y es, ¿por qué este paciente está con este medicamento? Pasa igual en la microbiología. Este antibiótico está dado para cuál. O sea, ¿cuál es el foco infeccioso? ¿Cuál es su sospecha? Igualito con todos los medicamentos, si uno lo piensa así, se da cuenta que muchos, nadie sabe por qué. Y generalmente cuando nadie sabe por qué, le están sobrando así fácil. Muy bien. Estas son unas características muy interesantes de una aproximación individual. Clase uno para la desprescripción. ¿Qué es muy importante, mire? Lo primero que le dicen a uno es, que las instituciones, ya que no existe un geriatra, es muy complejo porque son pacientes de alta complejidad que manejan muchos medicamentos y porque muchas veces uno termina siendo el eje sobre el cual articular todas las especialidades y que lo puedan ver 5 especialidades y uno estar diciéndoles tranquilos, yo le manejo esta parte, ustedes son muy buenos en lo que ustedes hacen. Tratemos de trabajar todos juntos, porque si no, se desarticula la atención de un paciente anciano, sobre todo complejo. Pero, ¿qué es lo que sí recomiendan para todos los médicos? Y es, antes de formular, pare y piense. Si lo que le está formulando solo está reformulándolo o en verdad usted está haciendo una acción consciente de la formulación. Si lo hace, luego usted vaya. ¿Hay alguna oportunidad de prescribir? De lo que más quito yo son inhibidores de bomba de protones que ya no tienen ninguna indicación. De lo que más quito yo son medicamentos
para la diarrea, cuando ya no tienen diarrea, que lo siguieron tomando porque alguna vez le dijeron que eso era bueno para la diarrea. Medicamentos para el dolor, porque combinan mecanismos de acción que no se necesitan, ¿sí? O combinaciones de medicamentos que son peligrosos. Pero el mejor momento de iniciar la prescripción es cuando usted tenga un paciente al frente. Esa es la mejor oportunidad. Entonces, nunca perder la oportunidad. Y lo otro es elaborar un plan. Vean, elaborar un plan es porque hay medicamentos que no se pueden retirar súbitamente porque puede ser más peligroso. Un ejemplo, las estatinas después de los 80 años aumentan la mortalidad, entonces esas las dejamos. Pero hay medicamentos que los pacientes son enamorados de ese medicamento. Eso pasa mucho cuando vemos mucho pacientes ancianos que les prescribieron una benzodiazepina para conciliar el sueño hace 30 años. Sí, quitarles eso pues no tiene ningún sentido. Sí, sí, ya vivió con eso, yo ya no le dio las reacciones. Pero entonces hay ciertos medicamentos que es que con esa pasta, y uno sabe que eso no tiene nada que ver en cuanto al mecanismo y a la farmacología. Entonces lo que uno le dice a los pacientes, de hagamos una cosa, empecemos a tomarlo un día de por medio y cuando nos volvamos a ver me cuenta cómo le fue. Porque recuerden que ese quinto punto de la educación en geriatría es lo que importa más. Si yo lo hago las cosas simplemente sin explicarle al paciente, vamos en contra de toda la actividad médica. Muy bien, y algunas y aplicaciones, sitios web que pueden ayudar para tener ciertos datos sobre desprescripción en pacientes que le pueden ayudar. Hay unas que son demasiado complejas y largas. Las listas de los criterios BIRS también son largas. Afortunadamente, ya tenemos en todos los celulares la oportunidad de llegar a ellas. Por eso la formulación cuando se hace de 4 o 5 medicamentos no se vuelve dispendioso. Hacer, saber qué tiene o no tiene riesgo en la persona mayor y por supuesto apoyarse en todo. En esta ciudad tenemos una ventaja, es que somos muchos geriatras. Acá podemos apoyarnos siempre que nosotros podamos. Y algunas para las oportunidades de desprescripción, que esta sí tiene un impacto, como les digo, siempre que estén frente al paciente, pero también cuando se hacen registros de medicamentos, por ejemplo en EPS, Audifarma y demás. Quiero terminar con esto. Resulta que les he hablado de un montón de enfermedades y un montón de medicamentos. A medida que estamos envejeciendo, cada vez van a salir más cosas. ¿Y por qué van a salir cada vez más cosas? Porque el proceso de envejecimiento es un proceso que no está entendido y es probable que nunca logremos entenderlo. Entonces, cada pequeño cambio del envejecimiento puede ser entendido como una enfermedad. Y de hecho, la conferencia anterior que yo di en la academia fue el concepto de envejecimiento como enfermedad, visto a la luz de Aldous Huxley. Y puede que a medida que vayamos haciendo, ya existen, por ejemplo, terapias como los senolíticos, entre otras, pensando que diferentes aspectos del envejecimiento son una enfermedad. Y cuando yo revisaba esto, solo venía a mi mente estos 2 libros. Ella ya murió, una doctora muy interesante. Este primero, que lo recomiendo, este es pues, el más famoso, pero este es en el que ella describe que los médicos estamos a la vanguardia de la ciencia, pero somos presos de las costumbres médicas. Y que si bien la ciencia avanza hasta un punto, si nosotros no superamos las restricciones culturales médicas, nunca vamos a poder hacer uso en verdad de estos conocimientos. ¿Y a qué va esto? Transportado hacia la polifarmacia en la inercia. Este es el medicamento que se viene usando aquí hace 20 años. Eso no quiere decir que sea correcto. Este es el medicamento que se viene usando en esta clínica bajo este protocolo. Eso no quiere decir que esté correcto. Siempre hay que romper la inercia de la formulación. Y este, que es un libro también que todos los médicos deberíamos leer, es un libro fundamental en el que nos explican, a través de varios ejemplos, cómo hay diferentes estrategias en las cuales los disease mongers son los traficantes de enfermedades, su traducción, implican que hay muchas entidades que se han hecho ver como enfermedades simplemente para la masificación de los tratamientos. Y ella plantea en este libro las diferentes estrategias, ahí no se ve bien, que son la de redefinir y aumentar la prevalencia de las enfermedades. Por ejemplo, si yo bajo los estándares de los criterios de hipertensión arterial, implican millones de pacientes hipertensos nuevos
con medicamentos formulados a sus pacientes, promocionar el tratamiento de problemas leves o de mediana gravedad, manejo de tratamiento, manejo de cosas que no se necesitan. Un ejemplo muy sencillo de la actualidad, la prediabetes. Ahora la profesión de la prediabetes no ha demostrado que sirva, pero ya las guías dicen que se puede iniciar ISGLT2. Transformar los riesgos en enfermedades. Ahí las grandes dificultades que tengo yo con la osteoporosis, porque esto es uno de los temas que discuten en que creo que las complicaciones sí superan enormemente el riesgo, pero eso sería tema de otra conversación, inclusive desde el trasfondo bioético de esto. Y otra es convertir los problemas personales o sociales en un trastorno de salud. Aquí el ejemplo más claro es el trastorno por déficit de atención, los diferentes criterios tan lábiles que se tienen y el iniciar un tratamiento de una manera específica. Quedamos entonces como esta pintura que al parecer era la mamá de Rembrandt, en el que decimos, aún ancianos tenemos que seguir aprendiendo y nosotros específicamente tenemos que seguir aprendiendo de los ancianos, siempre de la mano de lo que está para poder entender la persona como global y hacer que la medicación sea lo más segura y lo más consciente posible. Eso era lo que tenía para contarles. Muchas gracias, doctor Sebastián. Fabulosa su conferencia. Ahora invitamos al doctor Abelardo Montenegro para que nos dé el comentario de orden. Adelante, doctor Abelardo. Doctor Campería, muchas gracias por la invitación. Sebastián, lo conozco desde hace mucho. Excelente conferencia. Nos llevó por la historia y me hace acordar eso de la teriaca, que hoy tenemos componentes como antihipertensivos, 3 medicamentos en una sola píldora, ¿cierto? O se ha trabajado el doctor Valentín Fuster en la polipíldora, eh, que ha demostrado favorecer, ¿cierto? Ser más potente como antihipertensivos, ser mejor adherente, pero como decía Sebastián, conocemos cada medicamento y cada medicamento adiciona algo favorable y porque conocemos cada componente, es aditivo, no es que tenga evento adverso. Y el ejemplo que él ponía, falla cardíaca, Sebastián decía 4 medicamentos, realmente son 5, porque uno va conjugado, sacubitril, valsartán, ¿cierto? El sacubitril otro medicamento, pero esa es una polifarmacia adecuada que cambió mortalidad y hospitalización. Y generalmente, digamos, estas fallas cardíacas, fracción reducida, son diabéticos, hipertensos. Entonces, como decía el doctor Sebastián, para mí polifarmacia es desde el punto de vista cualitativo. Para mí polifarmacia puede ser 2 medicamentos inadecuadamente indicados, que no tiene beneficio clínico neto. Entonces, definir esto por número es más complicado. Y hoy, no solo en geriatría, sino en medicina interna, entonces yo tengo falla cardíaca reducida, de entrada debe tener 5 medicamentos, así sean cuatro píldoras, porque beta bloqueadores, inhibidores de SLT2, antagonista de aldosterona y un combinado al valsartán sacubitril. Son 5, pero también es diabético, pero también tiene lipidemia y tuvo un infarto, tengo que prevenir, y tiene una FA y tiene anticoagulación. Ese paciente tiene 8 medicamentos, pero es también indicado quitarle cualquiera de esos cambia la historia. Sí, y ha pasado, hay gente que le ha quitado un anticoagulante porque piensa que es que ya está y tiene un ACV. Entonces, polifarmacia como número es complicado. Para mí, polifarmacia es cualitativa. 2, 3 medicamentos pueden ser una polifarmacia porque no la necesitaba. Sebastián ponía varios ejemplos, los inhibidores de bomba, los analgésicos, 2, 3 analgésicos. Es eso. Y el problema hoy es desde el punto de vista también de la política sanitaria porque se fragmentó la atención de la salud. Hoy lo atienden aquí, mañana lo atienden allá. No hay un manejo interdisciplinario, sino multidisciplinario. Y Sebastián puso eso, cada uno con su ego, esto es del corazón, para qué le dan ese calcio si le daña el corazón, entonces yo le quito esto. No hay manejo interdisciplinario, sino incluso en los hospitales pasa eso, que no nos comunicamos, que no nos hablamos, nuestros egos, y desconocemos qué está tomando. A nosotros nos llegan pacientes con 2 anticoagulantes y estamos en medicina interna, aunque nosotros también vemos muchos pacientes que no debemos ver, pero nos llegan de 80 años. Entonces, ese es un problema que hay que ir desde las EPS o la gente de eso y que debe ser central el geriatra y el internista.
como decía Sebastián, debe ser el eje, yo interconsulto, asumo, organizo y yo tomo la iniciativa de cuándo interconsultar y tomo esas conductas y también su especialidad de decir, oiga, estas son mis recomendaciones, su médico tratante de base, estas son mis recomendaciones que las ajuste a él que conoce a mucho mayor el paciente, porque lo dije Hipócrates hace muchos tiempos, no existen enfermedades. Las enfermedades son unos conjuntos de síntomas, eso, pero existen enfermos y por eso la respuesta a cada medicamento es tan heterogéneo. Lo que le sirve a uno no le sirve al otro, aunque poblacionalmente puede servir. Entonces, es un tema valioso y cada día pasa más, pero es por eso, porque se fragmentó la atención de la salud. Yo creo que es fundamental el geriatra y el medicina interna en sus áreas de organizador, desde la consulta externa y la hospitalización. La hospitalización también debe estar a cargo de estas dos especialidades en su grupo, como organizar como director de orquesta y tomar las decisiones o recomendaciones de las supraespecialidades para poder hacer una mejor medicina para el paciente menos costosa. La polifarmacia es costosa en salud y en costos económicos y también que hemos perdido incluso el desconocimiento de los fármacos, de cómo actúan, ese desconocimiento que favorece al paciente. Hoy hablaba también Sebastián de la inercia puede ser porque no ajusto o porque no quito. Yo donde veo más inercia ahorita es la insulinización. Y me da culpa a nosotros. Yo fui conferencista mucho tiempo de insulina cuando no teníamos nada. Hoy en día ahí es que desinsulinizar porque tenemos otro elemento y que hemos visto que nos trae muchos problemas, hipoglicemia, y entonces la inercia también es eso, porque lo dijo Sebastián, nos quedamos que es que así se movía. Entonces, pacientes, ese término insulino requiriente, cuando muchos pacientes hoy en día, ¿por qué fue insulino requiriente? La requirió temporalmente, fue una hospitalización, eh, estuvo una crisis, pero no quiere quedarse con insulina. ¿Y cuántos pacientes no llegan hospitalizados con 80 unidades de insulina y realmente no necesitaba insulina o necesitaba 10? Entonces la inercia es eso, no cambiar las conductas o esa palabra que dijo Sebastián, volverse consciente, Señor, ¿por qué tiene cada medicamento? ¿Cuál es la indicación eh, para poder cambiar? Pero es el tiempo. Mira, ahorita estamos en la Universidad Nacional y nos dan una oportunidad única, 1 hora por paciente nuevo, con acompañado para buscar cada cosa y hemos retirado una cantidad de medicamentos. Sebastián decía que era imposible tener 15, yo he tenido 18 medicamentos porque tenían 5 especialidades, incluido geriatría, pero geriatría lo veía un ratico y lo veía cada 6 meses. Pero nos dan 1 hora para chequear y convencer al paciente por qué no es que le queramos quitar, ahorrarnos costos, sino que nos preocupa eso, pero es 1 hora que debiera tener la CPS eso, pero los médicos generales están dando 15, 20 minutos y es simplemente reformular. Entonces no le podemos echar culpa a los colegas. La EPS no ha querido entender eso, pero me parece un tema y Sebastián lo abordó espectacularmente desde la historia hasta ahora y seguimos haciendo eso, pero realmente tenemos que replantear porque no hay sistema que aguante en cuanto a los costos y que no hemos visto que esa polifarmacia inadecuada lleve a mejor calidad de salud, ¿cierto? Para mí la polifarmacia es medicamentos inadecuados, pero yo puedo tener 8 medicamentos y no lo considero polifarmacia como tal porque están bien indicados. Entonces, no, muchas gracias por la invitación y felicitar a Sebastián. No sé si nos quiera comentar a alguien más eso. Muchísimas gracias, doctor, por su complemento. Hay algo que voy a preguntar a Sebastián antes de dar la palabra a las demás personas. Es que, digamos, usted nos habla de diabetes, de hipertensión, pero nosotros también tenemos otras patologías muy comunes. Por ejemplo, la mayoría de pacientes están tomando hormona tiroidea. La mayoría de pacientes están tomando alguna vitamina complementaria, vitamina D específicamente. La mayoría de pacientes están tomando algo para dormir, el escitalopram. Eh, y esos son los de base del paciente más sano. Entonces, esos no sabemos si también uno los considera como polifarmacia. Bueno, ahí con este profe, hay una cosa muy interesante que usted está mencionando, profe. Voy a empezar con la hormona tiroidea, sin lugar a duda, pues es un medicamento que no se quita.
porque pues estoy supliendo una necesidad hormonal que el organismo no tiene cómo, no hay otra oportunidad. Respecto a las vitaminas, resulta que cada vez nos estamos volviendo más parecidos a la población estadounidense, en la cual ellos tienen 15 tarros de vitaminas para cada cosa, ¿sí? Hasta ahora la evidencia no muestra que eso sirva. Específicamente de la vitamina D, salió la recomendación este año, en el cual a muchos pacientes inclusive le dicen, usted ni se lo mida, si usted tiene osteoporosis, mándela. Esa recomendación colombiana, inclusive los niveles sobre los cuales debe intervenirse, está modificándose. Esta semana, al final de esta semana, sale la nueva recomendación colombiana de osteoporosis. Que una de las cosas que se espera que se modifiquen, además del tratamiento, es parte de lo de la vitamina D, sobre cómo tamizarla y darla. Entonces, dar vitaminas se vuelve una estrategia muy fácil para uno deshacerse de un paciente. Y eso es peligrosísimo, además de antiético, porque ve uno muchas prescripciones de pacientes que tenían dolor, entonces le mandaron vitamina B2 en ampollas, y además ese paciente no estaba durmiendo bien, entonces le faltaba la vitamina C, simplemente porque la persona sale satisfecha de que su médico le envió cosas como vitaminas, por una cultura popular en que todo esto es falta de vitaminas. Entonces, respecto a las vitaminas, no, únicamente cuando les requieren una indicación, pero como son de venta libre, pues cualquiera va y compra lo que quiere. ¿Cuál es la otra sobre el sueño? Resulta que los estudios sobre el sueño en pacientes con trastornos generales, asociados sobre todo al trastorno de estados de ánimo, la recomendación es que estos medicamentos nunca se den más de 2 meses, porque estoy tratando una causa específica, pero generalmente el medicamento para dormir se deja por siempre. Se esperaba en el contexto del, como les decía, de las benzodiazepinas, porque no, si se genera un trastorno, pero la gran mayoría de los demás no. Los antipsicóticos no generan dependencia, tampoco la trazodona, que es uno que se utiliza muy frecuentemente. Entonces son casi los medicamentos que uno empieza a quitar, advirtiéndole que al principio puede que no duerma igual, que siempre le dicen a uno lo mismo, eso puede no pasar, pero siempre da uno la idea a los pacientes que los está, entre comillas, desintoxicando, que es una forma que ellos entienden muy fácil de que si les estoy quitando cosas, tal vez les dé algo beneficioso. La verdad, profe, cada compuesto que esté tomando alguien puede ser potencialmente inapropiado. Y uno de los peligros que yo siempre veo es los productos naturistas, porque yo no sé qué hay ahí. Es volver a la teriaca. Yo no sé qué hay ahí. Y como yo no sé qué hay ahí, yo no sé cómo puede interactuar con lo que yo le estoy dando. Y si no sé cómo puede interactuar y le pasa algo, yo ya no sé si fue mis medicamentos o lo que él estaba tomando. Y es por eso que yo siempre a mis pacientes, cuando están con polifarmacia, ahí sí cuantitativa, o sea, al menos 5 medicamentos, les digo que no tomen ningún producto naturista, porque si les pasa algo, ya no sé qué fue. Cualquier producto, a mi juicio, que consuma alguien, eh, puede tener ser potencialmente inadecuado. ¿Alguna pregunta adicional o comentario? Yo, lo que decía, Campo, ahorita la gente es por época, ¿no? No sé si Sebastián, el magnesio, todo el mundo está tomando magnesio Que ahorita. definitivamente la polifarmacia parecería ser ineludible. Cuantos menos es lo que hay que buscar, ¿no? Pero sí deberíamos saber cuántos medicamentos, como usted nos mencionó ahora, los antihistamínicos sí no deberían formularse de ninguna manera. ¿Cuántos más puede haber de ese género? Un montón, un montón. El problema es que la masificación de la educación en geriatría es la herramienta más útil, que cuando son tantos se vuelve muy problemático, digamos que tener todas las listas a la mano, que eso es lo que hacen estos criterios, tratar de tener todas las listas a la mano. ¿Cuál es la recomendación que siempre damos? Hay unos grupos particulares en que siempre decimos, mire, esto es si no hay otra opción. A veces se necesitan los antihistamínicos. Si no hay otra opción, ponerle esto. Y hay otros que decimos es, mire, este paciente, el ejemplo que les puse con delirium, este medicamento nunca se debe dar por el delirium, pero en otro contexto tal vez se pudiera utilizar. Y ahí es cuando esa amalgama de medicamentos y de condiciones de las personas mayores se vuelve un entramado muy complejo.
porque a esto le estoy sumando que el paciente está hospitalizado por una fractura de cadera. Y a esto le estoy sumando que tiene alto riesgo de delirium por la demencia, por la fractura y por los medicamentos. Entonces se vuelve un entramado que uno muchas veces lo que llega cuando ve a estos pacientes es tratar casi que de podar un árbol y decir, le voy a quitar en este momento lo que creo que puede ser más lesivo. Un ejemplo muy claro en fractura de cadera o en pacientes crónicos con demencia. Son pacientes en los que uno idealmente a nadie le debe poner opioides con demencia porque pueden empeorar los síntomas, inducir delirio. Pero si el delirio está generado por dolor y es un dolor de alta intensidad, la indicación es dar un opioide. Entonces yo le estoy dando un opioide pensando que si reduzco el dolor mejoro el delirio, a pesar de que sé que el opioide por sí mismo le puede dar delirio. Entonces ahí es cuando le digo, profe, que dar una fórmula de decir, vea, este definitivamente a nadie, hay un montón, pero a esos de los que definitivamente a nadie a veces le echamos mano. Y es por eso que la educación siempre la damos en, vea, hay unos grupos farmacológicos que usted, cuando no tenga otra opción, y el resto, mándelos a la consulta de geriatría, que allá miramos cómo podemos ayudarles. Porque se vuelve también como precisar, digamos, en las áreas quirúrgicas, dígame usted cuándo nunca opera un paciente con tal cosa. Establecer los límites a veces no es tan fácil. En geriatría y en medicamentos pasa exactamente lo mismo. Entonces es más como de reconocer esos y el otro, ándelo a consulta, que nosotros miramos cómo podemos ayudar. Un comentario. Nosotros, los otorrinos, recibimos muchos pacientes por cuadros que los describen como de vértigo o mareo, y la mayoría de las veces uno ve que no hay nada de eso. Y lo que sí encontramos es lo que ha comentado durante esta hora, la polifarmacia. Y lo que personalmente yo hago, y básicamente por tenerlos a ustedes cerca, es que yo los mando a la clínica de inestabilidad de caídas. Y cuando me vuelvo a ver con esos pacientes, lo que he visto es eso: retirar prescripción, fraccionar prescripción, y muchos de esos pacientes, esos síntomas que eran tan severos, los vuelven unos síntomas muy leves o muy de acuerdo a la edad, ¿no es cierto? Uno no puede pedir que un paciente de 80 años pues tenga la misma funcionabilidad que un paciente de 30 años. Pero lo que hemos visto, por lo menos en ese cuadro, es que es más situaciones originadas por los medicamentos que realmente por el deterioro fisiológico que tienen esos pacientes. En lugar de agregarles flunaricina, que tiene unos efectos colaterales bastante complejos en los pacientes mayores, o las betistinas. Personalmente, yo lo que he hecho es eso. Definitivamente va a la clínica, y en la clínica, después de toda esa evaluación, lo que se ve es eso, que es la polifarmacia la que generalmente estaba originando muchas de estas molestias, y los pacientes los veo en unas condiciones mejores a las que tienen cuando, o tenían cuando llegaron a la consulta. Entonces yo creo que nos tenemos que apoyar mucho pues en esa parte, y específicamente pues teniendo acá la clínica de rehabilitación de caídas, pues que es donde Sí, generalmente van a esos pacientes a interconsulta. también hago parte de la clínica de caídas. Eso lo vemos muy frecuente. Y allí cuando inician betaistina, digamos que nosotros decimos que le fue muy bien, porque muchas veces inician son antihistamínicos de primera generación. Entonces nos llegan porque se han caído 14 veces, llegan porque han vomitado hasta que no dan más. Muchas reacciones que uno ve es que les dio unos síntomas que eran vertiginosos por cualquier otra causa, entonces le iniciaron el antihistamínico de primera y no mejoró, entonces le sumaron la betaistina. Y empiezan así, a sumar y a sumar. Sí, profe, es una cosa que vemos muy frecuente. Ah, eso. Eso. Bueno, una pregunta que siempre que pasa. Cuando usted manda más de 4 o 5 medicamentos y tiene que tomarlo en varias horas del día, ¿cómo garantiza uno que sí se tomen lo que es y Hay, cuándo es? hay muchas estrategias. Digamos que tal vez el escenario más complejo es cuando son personas de áreas retiradas y que no tienen un nivel educativo, o sea, que no saben leer ni escribir, por ejemplo. Ahí uno trata siempre tratamos de simplificar el manejo para buscar a derecho. Uno de los que más simplificamos es el de la tiroidea, que se utiliza, por ejemplo, que un día 50, otro 100, eso pues no tiene sentido. Tratamos de simplificarlo todo y tratamos de ajustar que los medicamentos se tomen en la mañana y en la noche, cosa que les dibujamos en la caja un sol y una luna.
Y les pedimos que cuando vayan a que les entreguen los medicamentos, le digan a la persona que los entrega que le dibuje cuáles son los del sol y cuáles son los de la luna. Hay un montón de estrategias que uno puede utilizar para que esto ocurra, pero siempre va a partir de una adecuada prescripción. Y es que uno dé la indicación clara para que cuando de ahí en adelante siga el proceso, sepan, veas que al mediodía no le voy a dar nada. ¿Por qué? Pues porque se puede hacer más difícil que se confundan. Estos medicamentos los vamos a utilizar en la mañana y la noche y ya está. Uno de los que más tenemos complicaciones con las estatinas, que pues, se difundió la creencia que eso debía darse solo en la noche. La única en este momento es la lovastatina, pero ya no se usa casi. El resto puede tomar en cualquier hora del día. Luego, unas pacientes me decía que ella se trasnochaba esperando la hora que fueran las 10 de la noche para poderse tomar la torvastatina. Pues no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces es más como sentarse y ajustar con el paciente cómo es la prescripción para que le sea más cómoda y que logre los objetivos que uno está buscando. No, yo, pues, apuntar una cosa, pues hoy en día los criterios VIX, Stop Start, digamos que son más asequibles, no solo que están en el celular, sino que la misma IA se lo revisa a uno en 20 segundos, y eso lo hacíamos mucho en Ronda. Una cosa que he encontrado es que a veces no miramos cuánto tiempo llevan de formulado los medicamentos. Digamos con estatina, ahorita usted mismo lo decía, pues uno lo retira, dependiendo de la edad que tiene. Eso siguen habiendo como unos puntos grises, por encima de 70 uno lo retira, pero por ahí hay evidencia de que si llevan más de 10 años de prescripción, incluso pueden aumentar mortalidad. Lo mismo pasa con Zetadrox, Sopiclona, Solpidem. Si llevan más de 10 años, hay unos estudios han demostrado que se caen más, que tienen peor calidad de vida y entramos en el quinto punto de la semengeriatría, que es a lo que el paciente le importa más. Entonces, hoy en día, pues en Ronda, aparte de mirar criterios que los tengo más fácil a la mano, a veces es preguntar al paciente realmente cuánto lleva, porque con algunos medicamentos, pues eso pues no solamente está en el criterio de que realmente hay que pararlo. Es un paciente a veces lleva 10 años con un beta bloqueador, hoy tenemos discusiones de cuándo sí, cuándo no. Retirarlos abruptamente también aumenta desenlaces adversos, entonces me parece como otro punto importante de tocar es el tiempo que lleva. De acuerdo. De acuerdo. Él es Luis Felipe, residente de geriatría. Doc, que si por favor repites el nombre del libro y el autor que está en la fotocopiadora. Se llama Diagnóstico, de Lisa Sanders. Lo dejé para los estudiantes, ese específicamente lo dejé porque está en español. Conseguirlo en español no es fácil, pero allá está barato, sale. Para que todos los estudiantes lo saquen. Sin fotocopiadora de universidad pública, sí. Una belleza. La otra se llama Medicina Narrativa. Ese sí, yo solo lo he visto en inglés, no lo conozco en español. Es un librote, un librote. Bueno, muchas gracias, doctor. A ustedes por invitarme. Vamos a preguntarle entonces, viendo que no hay más preguntas en esta parte, al doctor Hernán Darío sobre las cápsulas del día de hoy. Adelante, doctor. Doctor Hernán Darío, él está por fuera del país. No sé si todavía está conectado. Bueno, el doctor Botero iba a hacer una pregunta. Sí, buenas noches. Soy Jorge Hernán Botero, médico cirujano egresado de la Universidad de Caldas con una maestría en farmacología y toxicología y apasionado por el tema de la polifarmacia gracias a mis profesores químicos farmacéuticos durante la maestría. Mm, Me parece muy importante, primero, abrir el espacio a la discusión de este tema que no es una preocupación ni es el centro de trabajo de muchos de los colegas. Y segundo, el empezar a abordarlo desde el punto de vista de la medicina institucional. Durante mi estancia en Manizales tuvimos la oportunidad de hacerlo en Viva 1A con los pacientes crónicos, tratar de hacer de prescripción y tratar de hacer una revisión de todos los regímenes terapéuticos, inicialmente desde el punto de vista de las interacciones. Pero entonces en el tiempo institucional no hay el espacio. Cuando yo empecé con el programa lo queríamos hacer con los médicos que ven crónicos. Ellos nunca tuvieron el tiempo para sentarnos y hacer la reunión para hablar de la polifarmacia. Y me parece muy importante
que desde la academia se empezara a hacer esa penetración hacia la medicina institucional para que se empezara a hacer esto. Es que solamente abordándolo desde el punto de vista económico, el ahorro para el sistema es gigantesco, como dice el doctor Sebastián. Y desde el punto de vista del bienestar de los pacientes y la prevención de las complicaciones y de los males mayores, es también un punto importantísimo para un mejor estado de los pacientes. Pero quiero agradecer mucho al doctor Sebastián y les dejo esa inquietud y muchas gracias por la invitación a esta conferencia tan importante.